Vamos a orar, hermanos, ahí en su lugar. Cierren sus ojos. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta tarde te bendecimos, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente reunirnos para estudiar tu palabra. Sé, Padre, el que nos instruyas en esta hora y su Santo Espíritu se derrame en nuestros corazones. Bendice a nuestros alumnos que desde la distancia, Padre, estarán conectados aquí y otros que verán la grabación. Estas clases sean de bendición para todos. Te damos gracias por lo que nos das, por lo que nos darás y también, Padre, ponemos nuestras vidas a tu servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quedamos en la clase anterior y habíamos dicho acerca de la contextualización del Evangelio por grupos familiares y dimos algunas ideas, cómo podemos hacer que las personas se interesen, ya sea invitándolos a comer, haciendo reuniones sociales en grupos pequeños, los que saben de costura, cocina, piano, nutrición, pueden ofrecer sus servicios y tener grupos de estudios bíblicos de esta manera. Bien, vamos a ver la contextualización de la evangelización por medio del servicio cristiano. Uno de los debates sobre la evangelización se relaciona con esos tres puntos distintos. Es decir, hay énfasis sobre presencia, hay énfasis sobre proclamación y hay énfasis sobre persuasión. O sea, cada grupo intenta ponerle énfasis a cada uno de estos tres puntos. Pero la evangelización por medio de la presencia es establecer contacto con las personas que viven cerca de nosotros y lo hacemos por medio de nuestro buen testimonio. Y también nos posicionamos en atender sus necesidades humanas, es decir, hay una manifestación de compasión hacia aquellas personas que están sufriendo algo. Así que la evangelización por medio de la proclamación se centra en la comunicación del evangelio, de manera que la gente escuche y entienda. Eso es el querigma, la proclamación. Y cuando el punto de evangelización es por medio de la persuasión, aquí tiene como objetivo convencer a la gente para que reciba a Jesucristo como Salvador. Si ustedes se acuerdan, en el año pasado vimos las 5 leyes de la persuasión que Jesús empleó en el Evangelio de Juan capítulo 4. Si ustedes han de recordar cómo Jesús se posiciona en la plática que tiene con la samaritana. Y entonces aparecen las 5 leyes de la persuasión. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Atención, interés, deseo, decisión y acción. Las 5 leyes de la persuasión. En el punto número 3, que implica, ¿verdad?, persuadir, la gente escucha primero el mensaje que es por medio de la proclamación, pero la gente acepta el mensaje porque haces presencia con tu testimonio. Y por último, persuades utilizando las 5 leyes de la persuasión. En el Nuevo Testamento, cuando miramos nosotros Hechos capítulo 2, del 40 al 47, allí en Hechos 2 tenemos el ejemplo de cómo los creyentes iban casa por casa proclamando la palabra. En el verso 46. Entonces está la parte carismática, la proclamación. Y también dice que persuadían a la gente por medio de la aplicación, el verso 40. Y también establecían presencia cristiana a manera de que ellos estaban interesados por ayudar a los necesitados. Y por esa razón, la comunidad del pueblo tenía un buen concepto de cada uno de ellos. Así que es necesario entonces que establezcamos presencia cristiana en nuestra comunidad, a fin de que también con nuestro testimonio borremos aquellas impresiones negativas o aquellos conceptos erróneos que la gente tiene del evangelio y de los evangélicos. Muchas personas están cerrando su mente por lo primero que oyen de nosotros. Y luego dicen, es que quieren que yo tome una decisión relacionada con mi vida religiosa. Pero en muchos casos, hermanos, esta actitud la cambiamos, la borramos, si tenemos oportunidad
de ver a las personas de manera compasiva e interesarnos en sus personas, en sus vidas para ayudarles. Así que el primer paso que tenemos que descubrir es sus necesidades, la necesidad de las personas que viven en nuestra comunidad, nuestros vecinos. Después vamos a averiguar que, cómo podemos nosotros como creyentes tratar de ayudarles en estas necesidades, buscando a hermanos y hermanas que tengan ministerios afines para cubrir esas necesidades. Así que en muchos de los casos, cuando no se tiene ministerios para atender estas situaciones, a veces es importante que las personas, los ministerios reciban capacitación para poder responder a estas necesidades. Algunos de estos ministerios van a ir dirigidos a, ya sea tanto a individuos como a familias o como grupos necesitados. Y estos grupos pueden ser grupos de alcohólicos, es decir, trabajar con una agrupación de alcohólicos anónimos, quizás en alguna, aquí le llaman lugares de huertas donde hay atención para drogadictos, gentes que están en recuperación, anexos, y en estos anexos tratar de compartir con ellos, con los que necesitan estos grupos. Personas que, por un lado, pueden ser que como padres estén teniendo conflictos con hijos adolescentes y no saben cómo conducirlos, y entonces servir como asesores, como consejeros ante estos grupos. Y también por aquellos que han perdido a un familiar o han perdido a un cónyuge y están pasando un momento de duelo. Así que nosotros podemos hacer actividades durante fines de semanas para atender grupos como niños, como jóvenes, como adolescentes, ayudar incluso a personas a manejar sus finanzas. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos involucrarnos en estas necesidades. Ahora, contextualizar la organización por medio de la amistad. Cada uno de nosotros, quiera o no, tiene amigos, personas cercanas a nosotros. Y son personas que son de nuestra confianza, ya sea que tengamos nosotros lazos familiares con las personas o solamente la amistad, y entonces las personas estén dispuestas a, como la confianza que tienen con nosotros, a que ellos escuchen y acepten el mensaje. Podemos nosotros hacer un sondeo y prácticamente nunca me falla. Cuando yo les pregunto a mis alumnos, ¿cómo fue que ustedes abrazaron el evangelio? ¿Cómo llegaron? Y la mayoría de nosotros llega por lazos familiares o por lazos de amistad. Y estamos casi manejando una regla como de 80-20, ¿no? En este caso, el 80% de los que somos congregantes ya estamos aquí por un papá, por una mamá, por un tío, por un hermano o por un amigo. Y si ustedes ahí me levantan su mano, ¿cuántos de ustedes están en el evangelio porque son producto de un papá o de una mamá o de un familiar? O prácticamente un amigo, muy bien, un amigo los invitó y se quedaron aquí en Cristo, en la iglesia. Y la mayoría, es muy raro el que llegue a la iglesia porque recibió un volante, un folleto, un afiche y lo vio y se acercó al templo. O pasó caminando y escuchó las alabanzas y entró y se quedó. O sea, es que muy, sí ha de haber casos, pero son los menos. La mayoría de nosotros hemos llegado por la amistad o por la cuestión familiar. Y prácticamente el fenómeno que tenemos en las iglesias es que cuando hay bautizos, no es bautismo de producto de una evangelización, sino más bien son bautizos como producto de una herencia. ¿Por qué? Porque se bautizan nuestros hijos, se bautizan nuestros nietos, se bautiza nuestra esposa, se bautiza nuestro esposo, es decir, están prácticamente cuestiones de índole familiar la que está operando en la evangelización. Y dice, a las iglesias así han estado creciendo. Pero yo creo que debemos de trabajar esa otra parte en donde tenemos que ir con aquellas personas a la que nosotros podemos influenciar. Y la pregunta que tengo para ustedes es así, ¿quiénes son las personas
en su esfera de influencia. ¿Quiénes son las personas? Y la primera, pues son los parientes. Es decir, en nuestro mundo están esas personas con quienes tenemos fuertes lazos consanguíneos, lazos familiares, ya sea que es hermanos nuestros que no han creído el evangelio, primos, tíos que no han creído el evangelio, abuelos, abuelas, o padres o madres que no han creído el evangelio. Es decir, hay una gama de posibilidad para que nosotros les compartamos. Y nosotros estamos en la mejor posición para testificarles el evangelio, para que ellos lo vean como algo relevante, porque nosotros lo vemos algo relevante, porque son las personas que Dios ha colocado en nuestra esfera para influir con un propósito. A veces tenemos la tendencia de centrar todos nuestros esfuerzos evangelísticos en personas extrañas. Está bien que lo hagamos, pero no debemos de olvidar aquellos que tenemos cerca. Los amigos, aparte de los familiares y de nuestros parientes, están aquellas personas, hombres y mujeres, que tratamos de manera cotidiana y que son personas a que les confiamos muchas cosas, que son nuestros amigos, o a esa comunidad de personas cercanas a nuestra casa, que son nuestros vecinos. Y tanto los familiares y los amigos como los vecinos, todos tienen la oportunidad de escuchar el evangelio por parte de nosotros. Y cuando hablamos de los amigos, queremos decirles que están tan cercanos ellos a nosotros como lo está nuestra familia. Tanta confianza les tenemos a nuestros amigos como lo tenemos a nuestro hermano y a nuestra hermana. Y los vecinos es aquellos que están en nuestro vecindario, que aunque no compartimos con ellos una amistad muy estrecha, pero que también ellos tienen muchas necesidades y que nosotros podemos ser ese canal que les lleva el evangelio. Aunque nosotros no los consideremos nuestros amigos cercanos, nosotros podemos tomar el tiempo para establecer amistad con ellos, conocerlos mejor, cultivar la amistad de tal manera que podamos discernir en qué momento y en qué tiempo les podemos presentar el evangelio. Y a los extraños, como punto último, los extraños pues son aquellos que, aunque viven en nuestra propia comunidad, pero nosotros no hemos tenido la oportunidad de conocerlos de manera muy, muy personal. A lo mejor los hemos visto por ahí, en una pasadita, los ubicamos, creo que por ahí está, por ahí vive, pero es un extraño para nosotros. Y puede ser que nosotros los miremos que ellos tienen antecedentes quizás religiosos similares a los nuestros. Se identifican de alguna forma con otras religiones que operan en el mundo. Quizás musulmanes, quizás hindús, quizás animistas o sincretistas. O simpatizan con movimientos incluso no religiosos, como secularistas o posmodernistas. Y aunque no los separa una distancia geográfica, tenemos una gran brecha religiosa y o filosófica que se necesita ser cruzada. Nosotros tenemos que hacer el cruzamiento, pasar esa barrera, estar cerca de ellos. Así que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para alcanzarlos, ya sea que tengamos que involucrarnos en estudiar su filosofía, sus creencias religiosas, sus actitudes hacia el cristianismo en pro o en contra, las metodologías sugeridas por los que ahora tienen más amplia experiencia en la religión de dichos grupos, establecer pláticas con ellos para ver nosotros cómo podemos operar en las vidas de ellos o cómo podemos hacer que ellos también puedan recibir a Cristo como el Salvador. Así que es importante entonces ser cada uno de nosotros el mejor puente en el cual el evangelio puede ser comunicado. Muy bien. Esta parte fue la que quedó pendiente de la clase pasada. Y estábamos viendo el fundamento evangelístico. Y de este punto del fundamento evangelístico no comentamos nada. Ya vimos el fundamento, estábamos viendo la primera clase que fue introducción y vimos el fundamento de las motivaciones. Y después del fundamento de las motivaciones,
vimos el fundamento bíblico y después del fundamento bíblico vimos el fundamento espiritual y ahora este último, el fundamento evangelístico. Hasta aquí, antes de poner la otra presentación, ¿tienen alguna pregunta, alguna participación? Abran sus micrófonos. ¿Vamos bien? Adelante. ¿Vamos bien, Mario? ¿Todo bien? Muy bien. Voy a poner la siguiente presentación y después comentamos. Permítanme. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del fundamento para las estrategias. Y habíamos comentado que la palabra estrategias viene del griego stratus. Y vamos a hablar un poquito de esto, de tener una metodología para poder llegar a un objetivo. De eso se trata la estrategia. Así que una de las decisiones más importantes que debemos tomar cuando queremos posicionarnos como sembradores de iglesias es determinar el estilo que vamos a utilizar para este propósito. Y vamos a dividirlos en 4 categorías principales: patrocinio, pionero, asociación y propagación. Y vamos a ver que cada uno de estos estilos tiene ventajas y desventajas. Así que tenemos que conocer los 4 estilos para podernos ayudar tanto a reducir las desventajas como maximizar aquellas que son ventajas. Y vamos a empezar entonces con estilos de patrocinio. Y los estilos de patrocinio, del verbo patrocinar, son aquellos en que una iglesia madre se convierte en patrocinadora. Es aquella que va a asumir la responsabilidad de recursos materiales como de recursos humanos para comenzar una congregación hija. En este estilo de patrocinio, entonces, los recursos humanos como los miembros, las personas, los ministerios, pero también esta parte económica que son las finanzas, pero la otra parte que es la educativa, la de orientar, la de capacitar, y también el de los bienes materiales, que son los edificios. Todo esto se dispone para la congregación hija. De eso se trata el patrocinio. Así que este es el estilo que más se usa. Y de este estilo hay diversas variantes y vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, el de la colonización. La iglesia madre envió un grupo núcleo a la nueva comunidad para organizar la nueva congregación, ¿sí? De un punto a otro punto geográfico. Las ventajas que tiene lo que es colonizar. La primera es que la nueva congregación cuenta desde el principio con líderes para sus ministerios. Es decir, la nueva congregación va a tener el ministerio de la predicación, el ministerio de la alabanza, el ministerio para los niños. O sea, se van a involucrar recursos humanos de la iglesia madre. Número 2, tiene una base financiera con la cual trabajar. No se va a preocupar de momento de colectar diezmos, ofrendas, donativos, no, sino que la iglesia madre va a proporcionar los bienes económicos. Tercero, los líderes de la nueva congregación tienen un fundamento doctrinal sano desde donde empezar. Es decir, las personas que van a ir a colonizar llevan un fundamento doctrinal sano, que es la doctrina que van a compartir. Es el fundamento doctrinal que van a compartir. Y 4, el grupo núcleo está conectado fuertemente con la iglesia madre y cuenta con su apoyo constante. ¿Por qué? Porque ellos reportan directamente a la iglesia madre todo lo que ocurre en la nueva congregación. Cómo es que arranca, cómo es que inicia, con cuántos miembros inicia, etcétera. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es, número 1, que el grupo núcleo puede querer reproducir
una réplica de la iglesia madre. Es decir, así como está la iglesia, así queremos reproducirla acá y lo hacemos de manera obstinada, sin pensar, como vamos a ver más adelante, las cuestiones que son diferentes de un lugar a otro. 2, los miembros del grupo núcleo pueden llegar a la comodidad, a sentirse cómodos, que pueden entender aún ser un ministerio solamente de mantenimiento en lugar de lanzarse a evangelizar. Es decir, llegar a la nueva iglesia a hacer banca en lugar de hacer el trabajo de evangelización. Número 3, los miembros del grupo núcleo pueden ser reacios a aceptar nuevos líderes que surjan en la nueva iglesia. Es decir, puede haber nuevos músicos, nuevos predicadores, nuevos directores de culto, pero como somos nosotros los que ejercemos el ministerio, somos reacios a que esos grupos se levanten. ¿Por qué? Porque sentimos como que nos van a quitar el lugar. Y entonces hay ese tipo de obstáculo. La iglesia, número 4, la iglesia madre, ejerza demasiado control, negando a la hija la oportunidad de desarrollarse para que sea una iglesia autónoma y autóctona. Entonces, la iglesia madre también puede influir para que la iglesia nueva se empiece a desarrollar, la empiece a frenar. Número 5, depende también de la distancia que los miembros del grupo núcleo están dispuestos a viajar. Puede ser que es tan lejos, que es tanto el gasto de pasaje, de transporte, que entonces esta también sea una situación en la que dicen, no, pues hoy no voy porque está muy lejos, está muy retirado, y empiezan a tener inconstancias en ir hasta la nueva iglesia. Estas son desventajas significativas, pero si trabajamos previsión y si hacemos una buena planificación, podemos reducir el impacto de cada punto de los que inciden sobre estas que se llaman grandes desventajas. Podemos atacarlas, podemos minimizarlas y podemos hacer que colonización funcione. Número 2, grupo de trabajo. Recuerden que estamos viendo estrategias, fundamentos para la estrategia. Es similar al estilo colonización. Lo diferente es que el grupo núcleo no tiene la intención de quedarse en la nueva congregación, sino regresar a la iglesia madre después de que ésta se haya formado. Es diferente. Al sembrador le conviene planear varios acuerdos que reduzcan el impacto cuando el grupo núcleo se retire. Primero, el sembrador debe de animar a los líderes del grupo núcleo a reproducirse por medio de capacitar a miembros de la nueva congregación antes que ellos regresen a la iglesia madre. Es decir, si tú estás a cargo de enseñar a los niños, busca una persona, capacítala para que enseñe niños. Si tú estás a cargo de la alabanza, de la música, entonces busca hermanos y hermanas que hagan el trabajo directamente de la alabanza. Y lo mismo pasa con la predicación. Es decir, empieza a trabajar personas que vas a desarrollar y que te van a sustituir porque tú pronto vas a regresar a la iglesia madre que te envió. Segundo, los integrantes del grupo núcleo pueden irse escalonadamente para que no sea de golpe y porrazo, como decimos acá, sino se van unos y luego al mes se van los otros, a los 2 meses se van los demás y así, de manera escalonada. Tercero, el grupo núcleo puede alistar a miembros de iglesia madre para que se hagan miembros de la nueva congregación, trayendo con ellos sus diezmos y talentos. Es decir, podemos ocupar a hermanos de la iglesia madre, que vivan cerca o que vivan en el mismo lugar y decirle, hermanos, ya quédense aquí, ya no viajen tanto a la iglesia madre, ustedes ya son de este grupo
Y aquí ustedes pueden aportar para que haya crecimiento, dando sus donativos, dando sus diezmos y ofreciendo sus talentos. De esa manera fortalecen a la iglesia nueva. Iglesia madre, congregaciones satélites. La iglesia madre puede tener varias congregaciones hijas en diferentes comunidades. Y a eso le vamos a llamar iglesia madre, congregaciones satélites. ¿Cuáles son las ventajas? Uno, las congregaciones hijas pueden beneficiarse del apoyo de la iglesia madre en todos los sentidos, económicos y de recursos humanos. Dos, las congregaciones satélites pueden beneficiarse de la imagen de la iglesia madre. Es decir, es una iglesia grande, es una iglesia fuerte, es una iglesia bien conocida en la comunidad. Y entonces esta iglesia satélite dice, esta es hija de esta iglesia que es bien conocida. Entonces se aprovecha, se beneficia de la imagen. La iglesia madre 3 puede tener ministerios entre diferentes grupos culturales y socioeconómicos en la ciudad. 4. No se requieren edificios, porque estos grupos satélites pueden reunirse en casas de familia, salones de clubes, pueden rentar algún local y no se requiere tener ya un edificio completo. Y 5, algunas iglesias ven este estilo como uno que lleva a un incremento en lugar de una disminución en su membresía. Es decir, empiezan a decir, tenemos tantos miembros. ¿Por qué? Porque como es una iglesia con congregaciones satélites, ellos al final, por ejemplo, del año, cuando celebran la Cena del Señor, todas estas congregaciones satélites van a tener que asistir a una sola reunión y es como tienen crecida su membresía. Hay crecimiento en su membresía. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la primera es que la iglesia madre las considere siempre como extensiones permanentes de ella y no quiera dar a las nuevas congregaciones la libertad de serlo. Y una manera de superar esta desventaja es que la iglesia madre tenga una metodología flexible que aliente a las congregaciones para que con el tiempo lleguen a ser iglesias establecidas. Compren su terreno, construyan su edificio y entonces la iglesia madre las pueda ir separando e irlas consagrando ya como iglesias en definitivo. 2, debido a sus limitaciones financieras y de personal, pueden seguir siendo ministerios permanentes de la iglesia. Es decir, tenemos un ministerio en tal grupo, en tal colonia, pero es parte de la iglesia. Y entonces son ministerios permanentes. 3, las nuevas congregaciones que tienen la potencialidad de llegar a ser iglesias establecidas, no lo hacen, no lo intentan. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente han desarrollado una actitud de dependencia con la iglesia madre. No les interesa crecer más, no les interesa independizarse, porque tienen una actitud de comodidad, de dependencia. Ellos nos mandan ministerio de alabanza, ellos nos mandan ministerio de palabra, ellos no tenemos nosotros que desgastarnos en comprar un terreno, en buscar ser independientes. Esas son parte de las desventajas. Iglesia patrocinadora, proyecto de revitalización. Este otro estilo requiere la involucración de una iglesia existente y es el que procura revitalizar una iglesia que está moribunda. Es decir, tenemos una congregación donde eran 50 miembros y al pasar del tiempo se hicieron 30, después 20 y ahora son 10. Han ido disminuyendo y casi que ya al último son 2 o 3 personas que asisten y la iglesia se está muriendo. A eso se refiere con iglesia moribunda. Y entonces, una iglesia patrocinadora hace un proyecto de revitalizar a esa iglesia que está moribunda. Y su implementación incluye hacer un convenio, un contrato entre esas dos congregaciones, porque están geográficamente a distancia, pero esta iglesia madre quiere patrocinar ese proyecto de revitalización.
Y por lo general, entonces, este contrato incluye lo siguiente. Punto número 1. Revertir la iglesia moribunda a una posición de congregación hija. Y una congregación hija va a recibir apoyo económico, recursos humanos, de tal manera que vamos a inyectarle gente nueva, vamos a meterle flujo de agua nueva a la iglesia para que tenga un crecimiento y un desarrollo. Así que, número 2, nombrar una comisión de transición compuesta de miembros de la iglesia patrocinadora y de la congregación hija. Debe haber estos dos grupos. Autorizar a dicha comisión a tomar las decisiones necesarias con respecto tanto a la cuestión financiera como de las instalaciones. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor esa iglesia moribunda requiera mantenimiento del edificio, requiera muchas cosas, arreglo de baños, etcétera. Y aquí es cuestión de trabajar esa comisión respecto a las finanzas y a las instalaciones. Número 4, capacitar a los miembros de la congregación hija, darles capacitación en todos los sentidos para que puedan desarrollarse. 5, hacer un estudio de la comunidad. Vamos a ver por qué dejaron de crecer y vamos a estudiar cómo está la comunidad, qué índices tiene de inseguridad, hacer un estudio profundo de cuántas denominaciones hay establecidas en esa comunidad, cuáles son los problemas sociales más importantes, si hay alcoholismo, hay drogadicción, hay delincuencia organizada, cómo está la comunidad, si hay un gran número de madres solteras, si hay industrias, empresas, etcétera. Ver toda esta parte para el desarrollo de la congregación que se va a revitalizar. 6, diseñar estrategias de evangelización, casa por casa, grupos familiares, eventos multitudinarios, qué es lo que se piensa hacer. 7, poner a un nuevo pastor y lanzar el plan de revitalización de la congregación. Aquí es bien importante que si tienen un pastor ya de tiempo allí y que no ha habido desarrollo, cambiarlo. Lo sano es poner un pastor nuevo y lanzar un plan de revitalización de la congregación. Aunque en realidad esto se trata de revitalizar a una congregación ya existente. En la práctica se puede considerar como un esfuerzo para empezar una nueva iglesia, darle una nueva forma a esta iglesia que estaba a punto de morir. Iglesia patrocinadora, Proyecto Rescate. Tiene muchas características con el proyecto de revitalización. Aquí la diferencia radica en que la iglesia que había existido ha sido declarada oficialmente inexistente. Incluso, miren, conozco lugares en México, en mi distrito, donde hace muchos años había 2 iglesias en esa comunidad y ahora nomás existe una. Y le digo, y la otra dice, cerró sus puertas. El templo está todavía a nombre de la iglesia de Dios, pero nadie está. Y hay una sola familia que viaja desde allá hasta acá y se reúne. Y la hermana decía, hermanos, ¿cuándo se va a volver a abrir? Se requiere una iglesia patrocinadora. Y ese se llama Proyecto Rescate. En estos casos se da un tiempo para que digan, cesaron las operaciones de esa comunidad, de esa iglesia. Están cesadas. ¿Desde qué tiempo? Desde 1 año, 2 años cesaron. Y entonces, como se ha disuelto la congregación, significa entonces que la propiedad, el edificio o los bienes, pasan a mano ahora de la iglesia patrocinadora. Ya sea que el sobredor de distrito o el encargado de la zona dice, hermanos de esta iglesia, que ustedes van a convertir en iglesia patrocinadora, todos estos muebles e inmuebles pasan a manos de la iglesia patrocinadora. ¿Con qué intención? Bueno, es un proyecto rescate. Así que en este trabajo de iglesia patrocinadora es importante que se trabaje bajo una nueva administración.
Así que la iglesia patrocinadora tiene toda la intención de volver a alcanzar nuevas personas. Y es bien importante entonces, en la práctica, en empezar una nueva iglesia. Este estilo tiene ventajas. La primera, cuenta ya con un edificio. No van a rentar nada, ni van a gastar en nada, ya está el edificio. Nada más hay que volverlo a activar y volverlo a hacerlo funcionar. Muchas congregaciones, grupos que van naciendo, quisieran tener el edificio que tienen y no lo tienen. Están todavía abajo de las palmas de coco o de los árboles de mango. El grupo está creciendo, pero no cuenta con un edificio. Y hay congregaciones que requieren ser rescatadas, que tienen el edificio, pero no tienen congregantes. Segunda, la iglesia patrocinadora cuenta con hermanos que saben estudiar la comunidad. Y entonces invitar a estos hermanos que hagan y determinen las necesidades y diseñar estrategias apropiadas para emplear personal apropiado y apoyar el esfuerzo tanto de recursos humanos como de recursos monetarios para volver a reiniciar esta congregación. Así que una desventaja, una posible desventaja es que el edificio pueda requerir mantenimiento. Ya lo comentaba yo, que antes de que arrancar con el edificio, hay que ver que funcione todo. Luz eléctrica, agua potable, sanitarios, iluminación, natural como eléctrica, es decir, ver todo lo que le falte para poder arrancar con este proyecto. Estilos pioneros. El segundo, ¿qué son los estilos pioneros? La característica principal es que se tiene que empezar de cero. En estilos pioneros es de cero. Cero personas, cero lugar, cero, o sea, de cero. En estos casos no hay una iglesia patrocinadora, no hay un equipo núcleo, no hay recursos financieros, no hay orientación práctica, no hay incluso un equipo sembrador. A veces tiene que desarrollarlo una persona. Cuando me tocó a mí hace muchos años, hace más de 30, formar un equipo sembrador, un equipo o grupo núcleo, pues yo tenía 25 evangelistas, entre ellos músicos, médicos, enfermeras. Entonces tenemos un fuerte grupo e incluso compramos un microbús y íbamos a las comunidades y predicamos casa por casa. E insistíamos hasta levantar una congregación. Pero, por ejemplo, ahora que me toca tratar de volver a sembrar una nueva iglesia, ya aquí nada más voy con mi esposa y a veces me acompaña mi hijo, pero mi hijo tiene compromiso en su iglesia. Él es obrero iniciado en su iglesia y a veces le toca predicar allá y le toca dirigir. Pero mi esposa y yo estamos ahí y somos los únicos. No tenemos absolutamente equipo, no tenemos una iglesia que patrocine. A eso se llaman estilos pioneros. Tenemos nosotros que trabajar y desarrollar un equipo pionero o un equipo núcleo, perdón. Algunas de las desventajas potenciales pueden llegar a ser ventajas. La primera, la nueva congregación puede ser modelada que refleje las prioridades del sembrador de iglesia. Por ejemplo, estoy sin pastorear una congregación. Pero si ahorita me dicen, oye, te vas a pastorear una congregación, lo pensaría. Porque con los nuevos están tan moldeables, tan fáciles de atender la doctrina, de mejorar su vida, etcétera. Están con una facilidad. Entonces, moldear a este tipo de congregaciones es muy gratificante y es muy fácil porque se adaptan luego a la palabra. Y ya con hermanos que ya se convierten en reacios, en que conocen la doctrina, pero no quieren vivir la doctrina, conocen del sábado, pero no quieren guardar el sábado. Sí, es que es bien complicado. Segunda, la nueva congregación casi automáticamente se contextualiza en su comunidad, porque es aquí donde proceden los miembros de esa nueva comunidad.
Tercero, la nueva congregación puede desarrollarse de manera que reproduce, que más bien que reproducirse sea parte de su composición genética. Es decir, les digo, hermanos, yo hago mi trabajo evangelístico, pero ellos ya empiezan a hacer el suyo. Ya los nuevos bautizados fue producto de ellos, del trabajo de ellos, de invitación de ellos, de que ellos han compartido el evangelio. Entonces, empezamos nosotros a que en su genética ya traen el de compartir el evangelio a otros. Y hay distintos tipos de sembradores de iglesias en este trabajo pionero. Por ejemplo, sembrador de iglesias pastor. Es el que siente el llamado para una comunidad y hace todo lo que se requiera a fin de empezar allí una nueva iglesia. Hace todo lo que se requiera. Se queda incluso en el lugar para desarrollar la iglesia y guiarla para empezar incluso otras iglesias. Ese tipo de persona cuenta con la habilidad para sembrar iglesias, al igual que la habilidad pastoral. Es decir, no solamente siembra, sino también es pastor. No solamente inicia la iglesia, sino que también la pastorea, la guía, a fin de que esta iglesia se organice, se desarrolle, hasta que la iglesia logre su máxima potencialidad. Pero su visión de este sembrado de iglesias no termina ahí. Su visión es sembrar iglesias que se manifiesten en el hecho de que una nueva iglesia comienza con otras nuevas congregaciones. Sembrador de iglesia iniciador, muy diferente al anterior. Está dotado para empezar iglesias, pero no para pastorear. Por lo general no cuenta con la visión ni las habilidades para desarrollar la congregación. Él nomás las inicia. Él nada más las siembra. Que va a venir otro que la riegue. Él nomás siembra la semilla y él va a esperar que otro venga y la riegue y la ponga en crecimiento. La singularidad radica en el hecho de que esta persona posee solamente dones importantes que se necesitan para iniciar una nueva iglesia. Pero él no está preocupado en desarrollar dones o tener dones para desarrollar la congregación. Su estrategia es maximizo mis dones para solo ser un iniciador. Y luego me hago a un lado para darle oportunidad a otro, para que ese otro que venga, él sí sea pastor, desarrolle y pueda pasar a él a otro campo para repetir el proceso. Es decir, hermano, yo aquí le dejo y aquí inicié, usted le sigue, yo me voy a otro lado a iniciar otra iglesia. Ese es un sembrador de iglesias, además es iniciador, pero no es desarrollador, pero no es pastor como el ejemplo anterior. Estilos de asociación. Recuerden que vimos primero los 4 estilos y estamos ahorita con el tercero, estilos de asociación. El estilo que llamamos asociación se refiere a juntar los recursos de iglesias existentes para empezar nuevas congregaciones. Es decir, se busca una sociedad de varias congregaciones para echar a andar nuevas congregaciones. Y esto se puede encarar de diversas formas. La primera, estilo de patrocinio múltiple. Varias iglesias trabajan unidas para empezar una nueva congregación. Es decir, no sé, Oberá, Entre Ríos, Misiones, tres iglesias importantes de ahí de Argentina se unen y hacen un estilo de patrocinio múltiple para iniciar una nueva congregación. ¿Cuáles son las ventajas? Que se tienen recursos económicos. Las iglesias asociadas pueden ayudar con obreros, o sea, con predicadores, con materiales, con publicidad, con transporte, con lugar de reunión. 2, facilita la formación de nuevas congregaciones en lugares donde de otra manera no sería posible. Es decir, vamos a abrir en un lugar donde aparentemente no se podía hacer. Ahora, con la ayuda de 3 iglesias grandes, podemos hacer una iglesia pequeña. Desventajas. Puede llevarlos a una situación en que la responsabilidad de todos a veces se convierte en responsabilidad de nadie. Es decir, todos son dueños del proyecto y al mismo tiempo se ausentan del proyecto. Todos son responsables y al mismo tiempo nadie es responsable. Esto es una desventaja. Segundo, el sembrador de iglesia puede tener
demasiados jefes. El que está a cargo de la nueva congregación dice, pues, ¿quién es mi jefe? Entre Ríos, Misiones, Oberá, ¿quién de ellos es mi jefe? Estas desventajas se pueden superar si se forma un comité coordinador con representantes de cada una de las iglesias que patrocinan. Y puede ser el grupo al cual el sembrador se puede llevar sus informes mensuales de todas las actividades que realizan, y también el comité que las iglesias han delegado a este comité la responsabilidad tanto de vigilar como de proveer para que el proyecto se lleve a cabo hasta su conclusión. Estilo multicongregacional. Este estilo es apropiado en áreas metropolitanas, es decir, culturalmente pluralistas. En muchas ciudades hay iglesias que comparten su edificio con otras congregaciones que realizan sus cultos en otro idioma. Por ejemplo, en Estados Unidos, por la mañana está el culto en inglés y por la tarde el culto en español. Es el mismo edificio, es la misma iglesia, solamente que 2 idiomas. Ventajas. 1, la iglesia puede alcanzar a diversos grupos culturales en la comunidad, teniendo congregaciones que hablan su propio idioma y que comprenden su cultura. 2, pueden juntar sus recursos y tener un edificio que puedan compartir. Es decir, pagan juntos la luz, pagan juntos el agua, pagan juntos los gastos de los sanitarios, se reparten los gastos. Esas son las ventajas. Desventajas. Una congregación puede considerarse dominante sobre la otra, de modo que se marcan las diferencias, sobre todo si son anglos y si son hispanos. Y a veces económicamente a lo mejor hay más poder económico en un grupo que en el otro. A lo mejor hay más miembros en un grupo que en el otro. Y esto hace que una congregación se haga más dominante. A eso se refiere, es decir, en que las diferencias provoquen que haya esa dominancia. 2, las congregaciones pueden carecer de libertad de expresar su vida congregacional, liderazgo, estilos de adoración relacionados con su cultura. Si es que hacen cultos juntos y donde se requieren cantos o solo en el idioma inglés o solo en el idioma español, o simplemente yo he estado en Estados Unidos y he estado en cultos en sábado donde iglesias que son de Centroamérica van con trajes típicos de su región, de donde ellos nacieron, pero viven en Estados Unidos y van a una iglesia en Estados Unidos. Y es importante ver incluso cómo su forma de adoración está muy relacionada con su cultura. Tercero, tener un pastor que no tenga la visión, es decir, que el mismo pastor es el de la mañana con el de la tarde, el de un grupo que el del otro, y a lo mejor este pastor no tiene la misma visión. 4, las congregaciones existentes pueden frenar a una congregación que ha crecido y que podría independizarse. Puede ser que al rato estos grupos han crecido demasiado, que dice, hermanos, creo que nos vamos a independizar, y entonces frenan la independización. Se pueden superar estas desventajas cuando, número 1, se hace un acuerdo formal que explica claramente qué espera cada congregación. 2, se forma un comité con representantes de cada congregación para tomar las decisiones relacionadas tanto de finanzas, uso del edificio y actividades compartidas. Número 3, hacer el llamado a un pastor que esté dispuesto a trabajar según los acuerdos. Número 4, las congregaciones asociadas deben acordar que cuando la congregación está lista para independizarse, se hagan todos los arreglos habidos y por haber para que esto suceda. Estilo adopción. Es aquel en que una congregación recién establecida busca afiliarse a la Iglesia de Dios Séptimo Día. Es decir, es una congregación que simpatiza con nuestra doctrina, simpatiza incluso con nuestra liturgia y quieren ser ya parte de la Iglesia de Dios Séptimo Día.
Aquí existen varias razones por las cuales la nueva congregación quiere hacerlo. La primera es afinidad y aceptación de nuestro fundamento doctrinal. 2, la necesidad de ayuda financiera para apoyar a su pastor o por cuestiones de organización. Existen varias desventajas. La primera es que esté solamente interesada por el dinero. Y 2, puede ser que el grupo núcleo no funcione. El grupo núcleo de esta congregación no funcione. Podemos estar en una posición excelente para ayudar a esta nueva congregación, pero hay que actuar con cautela y hay que darle tiempo al tiempo, primero para llegar a conocer a la gente, conocer al grupo, a fin de determinar la mejor manera de ayudarle. Desde luego que cuando se trata de afiliarse a nuestra iglesia, entra la administración general de nuestra iglesia, entra el sobredor de distrito, entra el gobierno de la iglesia, y nosotros podemos tenerla como una iglesia hija y la adoptamos como hija, pero se tiene que ver todo ese tipo de razonamientos o de puntos a favor y de puntos en contra. Estilo iglesia clave. Consiste en que una iglesia ya bien establecida y el distrito, el gobierno del distrito o el gobierno nacional se juntan para aportar recursos y empezar nuevas congregaciones. Dice, pues la iglesia de Loma Bonita o la iglesia de Santo Tomé, que son iglesias muy fuertes económicamente ahí en Argentina, van a ser iglesias clave. Y el gobierno de la iglesia en Argentina se van a poner de acuerdo con estas dos congregaciones y van a aportar recursos para hacer nuevas iglesias. La estrategia requiere entonces que la iglesia clave haga lo siguiente. 1, se comprometa a largo plazo a hacer trabajo misionero. Entonces, dentro de su plan de iglesia local, ellos tengan como prioridad las misiones. Esa es su prioridad, las misiones, a nivel de programas y de educación cristiana y de música de la iglesia. Establezca un comité de desarrollo misionero. Elija un encargado de misiones de tiempo completo para la expansión del evangelio. Empiece una cantidad específica de obras misioneras por año. 3 para hacer una iglesia de oro o clave de oro. 2 para iglesia de clave plata. O 1 para una iglesia clave bronce. Así como de medallas olímpicas. Oro, plata y bronce. Y entonces, si es una iglesia clave que desarrolla 3 iglesias, es oro. Si desarrolla 2 iglesias, es plata. Si desarrolla una iglesia, es bronce. Empieza una cantidad similar de ministerios cada año, porque si se requieren 3 ministerios. Si se requieren 2 iglesias, 2 ministerios. Si se requiere un ministerio, va a ir de acorde a las cantidades de congregaciones que están queriendo patrocinar. Patrocine por lo menos 3 misiones, iglesias constantemente. El distrito, por su parte, el gobierno de la iglesia provee algunos recursos financieros que se necesitan y la capacitación para el encargado de las misiones, quien involucra a los miembros de la iglesia clave dirigidos por el comité de desarrollo de esa iglesia. Estilos, propagación. En un sentido, los estilos propagación tienen mucho en común con los estilos pioneros. No obstante, la característica de los estilos propagación es que estos implican un compromiso para lograr una multiplicación máxima de iglesia. Así que los 2 estilos de propagación más conocidos son, número 1, multiplicación por medio de capacitación de líderes, capacitando líderes. Número 2, multiplicación por medio de movimientos de sembradores de iglesias. Así que fíjense cómo el primero apunta capacitación a líderes, el segundo apunta a movimientos de sembradores de iglesias. Y cuando hablamos de movimientos, estamos yendo de un lugar a otro, movimientos de un lugar a otro. Vamos a ver el primero. Multiplicación por medio de capacitación de líderes. Este estilo logra formar una red multiplicadora de grupos célula por medio de la educación teológica y evangelización por extensión. Es decir, este programa integra la siembra de iglesias con el discipulado, evangelismo y discipulado. Es un matrimonio, por lo tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre, va junto, evangelismo
discipulado. Desde el principio se hace un esfuerzo por enseñar a los convertidos el significado total del discipulado. Discípulos que hacen discípulos. ¿Esto qué involucra? Bueno, el compromiso de obedecer los mandatos específicos de Jesús. Estos mandatos son: arrepiéntanse, crean y reciban el Espíritu Santo. Fíjense, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicación de Juan el Bautista, predicación de Cristo, predicación apostólica. Arrepentidos, arrepiéntanse, crean al Evangelio, crean en Jesús, reciban el Espíritu Santo. Se bauticen, sean bautizados, se integran al cuerpo de Cristo. Guarden los mandamientos, y los 10 mandamientos están incluidos: amar a Dios y al prójimo. Es decir, como un resumen de los 10 mandamientos, los mandamientos que le tocan a Dios y los mandamientos que le tocan al prójimo. Número 4, a compartir el pan. Compartir el pan, compartir los bienes, establecer ese momento de comunión, de oración, de poder dar al otro de acuerdo a sus necesidades y entrar en ese espacio de discipulado continuo, discipular a otros. Así que la capacitación incluye 8 sencillos pasos. 1, selecciona una comisión de nuevas obras para la iglesia. ¿Dónde se va a hacer? 2, seleccione el área para la nueva obra. 3, preparar a la iglesia patrocinadora. 4, preparar el área seleccionada. 5, dar comienzo a la iglesia infante, a la iglesia niña. 6, enseñar a la nueva iglesia acerca de finanzas. 7, planificar las instalaciones de la nueva iglesia. Y 8, dedicar la nueva iglesia. Así, en 8 pasos sencillos, multiplicación por medio de capacitación a líderes. Multiplicación por medio de movimientos sembradores de iglesias. Y aquí el promotor más eficaz de esta estrategia es el apóstol Pablo. Con su liderazgo, Pablo inició múltiples congregaciones nuevas. Sus principios de él eran: 1, sensible al Espíritu Santo, ir a donde el Espíritu diga que iba y no ir a donde el Espíritu decía aquí no vas, según Hechos 16:9. 2, pagar el precio en el nombre de Cristo. Y aquí pagar el precio es sufrir azotes, sufrir cárceles, sufrir todo y pagar el precio. 3, adaptarse al grupo. Adaptarse al grupo. A los judíos por ser judíos y a los gentiles por ser gentiles. Adaptarse al grupo para poderles compartir el evangelio, para poderles presentar el evangelio. Es adaptarse en el sentido de su cultura, adaptarse a su cultura. No se trata del pecado aquí. Se trata de su cultura, adaptarse, hacerse a ellos para que ellos puedan conocer el evangelio. 1 Corintios 9, 19 al 23. 4, presentar el evangelio a cada grupo al cual dirigirse. No quedarse mucho tiempo en lugares donde empezaba iglesias. Por mucho solamente en Éfeso 2 años, me parece. Pero en los demás es de estar un rato. Es más, Tesalónica solamente estuvo 3 sábados, 3 semanas con ellos, 3 semanas, y ya no volvió a regresar. Ya no volvió. Escribió primera carta a Tesalonicenses, segunda, y en ella le expresó mucho cariño y mucho amor, pero la iglesia se estableció y fue de las iglesias que más creció y que más se desarrolló, donde estuvo con más poco tiempo, muy poco tiempo con ellos. 6, no supeditar a su estrategia solamente a las sinagogas. Es decir, si aquí no hay sinagogas, entonces no hay trabajo. No. Si aquí no hay sinagogas como en Filipos, me voy al río, ahí donde se congregan las mujeres a la oración, y voy y les predico. Y está la conversión de Lidia. Se iba donde podía. Escuelas como la escuela de Tirano, los hogares como los hogares de Lidia, del carcelero de Filipos, etcétera. Y están las citas: Hechos 19:9, Colosenses 4:15. En los mercados, Hechos 17:17. Estaba dispuesto a confiar en los líderes que surgían en cada iglesia. Él establecía ancianos, establecía líderes y confiaba en ellos, se comprometía en capacitarlos y hacía todo lo que podía para alentar a los líderes. Ahí vemos Hechos 14:21, 15:35 y Hechos 14:22.
Para iniciar movimientos sembradores de iglesias, ¿qué tiene que estar dispuesto el misionero? ¿Y de qué debe estar capacitado? Esos son los siguientes puntos. Número 1, responder al llamado de seguir a Cristo. Ese es el primero. Número 2, trabajar a lo largo y a lo ancho del mundo, donde sea. Número 3, cruzar fronteras políticas como un extranjero. 4, ministrar desde su propia cultura a un grupo diferente. 5, evangelizar en medio de poblaciones no evangelizadas como su principal función. 6, buscar a otros colaboradores de la Gran Comisión e incluso, aunque no son de tu propia denominación, pero buscarlos para fortalecer el trabajo. 7, trabajar como misionero profesional, es decir, de tiempo completo. Ese es tu único trabajo. 8, concentrarse en el segmento con el cual trabaja, considerándolo como una vocación total. 9, obedecer las leyes nacionales del país en lo que respecta a evangelización abierta. ¿Qué hacer y qué no hacer según las leyes de cada país? 10, permanecer fuera de la política del país, apolítico y a salvo de cualquier hostilidad estatal del gobierno, desalojos o prohibiciones. 11, ser no tradicional. A veces venimos de iglesias muy tradicionales y a veces cuando salimos a la obra misionera, tenemos nosotros que incluso nuestro estilo tradicional, dejarlo a un lado para que se nos haga posible la proclamación y el nacimiento de una nueva congregación. 12, no asentarse en un lugar específico, según sea necesario para alcanzar la población que Dios ha elegido o la elegida. 13, poder viajar y ser flexible, pero estar con nuestra familia cuando menos el 70% del tiempo. Porque aquí es bien importante marcar lo siguiente. Mi primera iglesia es mi familia. Mi familia es mi primera iglesia. Es gana los tuyos primero y después conquista lo demás. No seas Eli, sé Noé. Noé nos salvó al mundo, pero no perdió a sus hijos, ni a su esposa, ni a sus nueras. Entonces es bien importante pasar el mayor tiempo posible con la familia. Y 14, el Espíritu Santo sigue usando este tipo de líderes para encender movimientos, sembradores de iglesias en muchas partes del mundo. Observaciones sobre los movimientos sembradores de iglesias. La primera observación es que se desarrollan dentro del contexto de grupos de personas y no de configuraciones solamente geográficas. Segunda, puede tener una identificación denominacional, pero si hay severas persecuciones, se establecen relaciones con otras denominaciones, por ejemplo, en China, donde es bien difícil predicar el evangelio y a veces se asocian, no son de la misma denominación, pero hacen fuerza en momentos de dificultad para que sobreviva, no la persona, para que sobreviva el mensaje, la predicación del evangelio. Tercera, los laicos tienen importancia, un papel muy activo en este cumplimiento. Cuarto, necesitan una estructura para seguir inspirando y capacitando localmente a otros. 5, muchos tienen lugar en sociedades analfabetas. Por lo tanto, aquí en donde no saben leer ni escribir, es bien, pero sí bien importante entonces hacer narrativas habladas, contar historias bíblicas en lugar de lo escrito, porque lo escrito no aplica, no escriben ni leen. Sexto, utilizar formas más audaces de contextualización para establecer congregaciones culturalmente relevantes. Ya sea que estemos hablando de mezquitas de Jesús en Bangladesh, donde el país es más musulmán, pero sin embargo yo estaba bien extrañado, en donde hay mucha conversión a Cristo. Están aceptando los musulmanes a Cristo en este lugar de Bangladesh. Y por ahí hay una mezquita que lleva el nombre de Jesús. Los Sannyasins, que es aquellos que renuncian, budistas que se hacen cristianos en la India, y también un grupo discipulado estilo japonés, que también es de estilo budista, Sokagakai. Y séptima, solo dan resultado cuando la siembra de iglesias es realizada por líderes autóctonos, compenetrados tanto en la idiosincrasia
como en las costumbres del pueblo. Y vamos a dejar un tiempo de descanso, unos 10 minutos, hermanos, para que tomen agua y seguimos 10 minutitos.